Hola amigos, hoy les vengo a contar sobre mi vida en unos minutos. Primero les hablaré un poco acerca de mi familia y yo. Hola, mi nombre es Miriam Ocairi Vázquez Martínez, tengo 17 años y próximamente cumpliré los 18. Mi cumpleaños es el 5 de octubre. Mi familia está integrada por 5 personas. Mi papá, que se llama Edmundo Alfredo Vázquez Pérez, mi mamá, Daisy Miriam Martínez González, mi hermana mayor, Bejané Saraí Vázquez Martínez, mi hermana menor, Sofía Jocabet Vázquez Martínez, y yo. Entre mis hermanos ocupo el segundo lugar. Mi papá trabaja como docente en una escuela primaria de Yajalón. El rol que desempeña en nuestro hogar es ser el proveedor y proteger en todo momento ante cualquier circunstancia. Está atento a las necesidades del hogar, ayudando a mamá en los quehaceres de la casa, y él se encarga de atender a mi hermanita antes de irse a la escuela. Él la lleva todos los días y después se va a su trabajo. Mi mamá trabaja como docente en el municipio de Tumbala, en el colegio de bachilleres. Todos los días se levanta temprano para ir a su trabajo, donde viaja 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Su rol es ser ama de casa, trabajadora, esposa y ser mamá. El rol de mi hermana mayor ya es diferente, porque ella ya tiene su familia. El rol de mi hermanita es estudiar, cumplir con buenas calificaciones y ayudar en cosas que son adecuadas a su edad, como mantener limpio su cuarto y ordenado. Mi rol es seguir estudiando, ayudar en cosas de la casa y seguir con la escuela. La cultura de mi familia ha sido enseñar y practicar los valores. Nosotros somos cristianos. Por ejemplo, mis hermanas y yo somos de cuna cristiana. Así le dicen porque nacimos y crecimos con esa enseñanza. Somos una familia unida que nos gusta vivir en armonía y tranquilidad. Como familia celebramos las fiestas patrias, el cumpleaños de cada uno de nosotros, el Día de las Madres, del Padre, del Niño, de los abuelos, Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Mi lugar de origen es Tuxtla, pero toda mi vida he vivido en Yajalón. Cambiando un poco el tema, ahora hablaré de cuando estaba en el vientre de mi mamá. Como había mencionado anteriormente, nací el 5 de octubre del 2007, en Tuxtla Gutiérrez. Mi mamá dice que yo era una niña muy inquieta, que me movía mucho en su pancita, y le dolía mucho cuando lo hacía. Me hablaban y mi papá me decía que si iba a jugar fútbol como él, y solo pateaba. Siempre me ponían música instrumental de bebés. Durante el embarazo fue difícil porque mi mamá tenía mucho dolor de cabeza y vómito. Hubo complicaciones porque al final comenzó a salir líquido amniótico, o sea, líquido del bebé, y la mandaron a reposo las últimas semanas. Ya cuando nací, tuve sufrimiento fetal y estuve unas horas en la incubadora. Estuvimos un mes aquí en Tuxtla, después nos fuimos a vivir a Yajalón porque ahí estaba y está ahora mismo el trabajo de mi papá y de mi mamá. Solo viajábamos a Tuxtla cuando eran vacaciones. Era una niña que lloraba mucho. No aceptaba biberón ni ningún otro tipo de leche. Solamente pecho. Mi primera papilla fue a los 6 meses. Comencé con frutas y verduras que fueron la manzana, pera, guineo, zanahoria, chayote y me encantaban. Como a los 4 meses empezaba a balbucear. Mi primera palabra fue como al año y un mes y lo primero que dije fue papá y agua. Las primeras personas que me cuidaron fueron mi mamá, mi papá, mi abuelita materna Mari, mi niñera Mati, pero pasaba la mayor parte del día con mi abuelita Mari, mi hermana mayor Beja y la muchacha Mati, porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar. Empecé a gatear como a los 8 meses y a caminar al año y 2 meses. También empecé a hablar bien como a los 2 años. A los 3 años entré a preescolar. Me gustaba mucho participar en los bailables. Hay algunos que me acuerdo, como el bailable Vamos de Paseo, el carro de papá, bailables regionales y me gustaba participar en las pastorelas de la escuela. En el preescolar aprendí a colorear, recortar, contar números. Me gustaba mucho jugar a la comidita con mis juguetes de una caricatura que se llama Los Backyardigans
y con unas muñequitas que se llaman Polly Pocket. También jugaba con mi bicicleta y jugaba mucho con mis primos de parte de mi familia paterna y con mi hermana mayor. En el último año me cambiaron de escuela. Al principio me costó socializar porque en el segundo año de preescolar en mi anterior escuela me hacían bullying. Me decían que tenía que pagarles para poder jugar con ellos. En tercer año de preescolar aprendí a escribir y a leer porque en esa escuela nos enseñaban muy bien. Pasando a primero de primaria, tenía como 5 años. Yo seguía en esa escuela porque era un colegio y tenía como guardería. Entonces, como mi mamá y mi papá se tenían que ir a trabajar y no había quien me cuidara, pagaban para que yo pudiera entrar antes y que me cuidaran las niñeras de la escuela. Ahí desayunaba y comía. Mi mamá pasaba por mí como a las 3 de la tarde porque a esa hora estaba llegando de su trabajo. En el trayecto de la escuela a mi casa me dormía porque todos los días era la misma rutina de levantarnos temprano para irnos a la escuela y al trabajo. En mi primer año de primaria empecé a ser más independiente porque solita hacía mis tareas. En las mañanas me ponía el uniforme yo sola, entre otras cosas más. Desde chiquita jugaba con mi prima en la escuelita. Había veces que ella era la maestra o yo era la maestra. Siempre poníamos lo que nos dejaban en la escuela y como yo tenía un pizarrón, ahí nos poníamos a jugar y poníamos una mesita y una silla como pupitre. Nos poníamos como sumas, restas o que leyéramos algo o cosas que veíamos y hacíamos en la escuela. Estuve 5 años en esa escuela. En esos 5 años había veces que me la pasaba casi todo el tiempo con mis amigas. Éramos 5, pero una fue mi mejor amiga y ella se llama Ivana. A veces, después de la escuela, mi mejor amiga iba a mi casa o yo iba a casa de ella. Me volvieron a cambiar de escuela a mitad de 4º grado de primaria, tenía como 9 años. Me cambiaron a una escuela que está en la esquina de mi casa. Igual entrando me costó socializar, por lo mismo que había sufrido en preescolar, y también me sentía triste y lloraba porque ya no iba a ver a mis amigas, aunque después perdí contacto con ellas. Después pasé a secundaria, tenía como 12 años, igual me iba y regresaba con mis primos. Estuve 1 año y después vino la pandemia. Estuve viviendo 1 año aquí en Tuxtla. Una vez al mes mis papás viajaban a ver nuestra casa de Yajalón. No salí para nada en ese año y tomaba clases en línea. Pasé a la preparatoria con 15 años y conocí personas maravillosas que hoy en día son mis mejores amigos. La etapa de la preparatoria fue una experiencia muy bonita, ya que pude experimentar un montón de cosas junto con mis compañeros, mis maestros y mis amigos. Hoy en día me encuentro en la universidad cursando el primer semestre, conociendo gente nueva y aprendiendo con ellos.